Bienvenidos a una historia de traición, fuerza y segundas oportunidades. Antes de que te sumerjas en este relato, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video y comentar desde dónde nos estás viendo. Prepárate para una historia que te pondrá la piel de gallina. La gran traición. El silencio majestuoso del templo de Nuestra Señora de la Encarnación en Málaga envolvió a todos los presentes. Sus antiguos muros, testigos de incontables votos de amor eterno, observaban ahora cómo el corazón de Valeria se hacía añicos en 1000 pedazos. Sus manos temblorosas aferraban el móvil, donde las palabras heladas brillaban como puñales. «No puedo hacer esto, lo siento». Julián Bustamante, el magnate de la construcción, que le había jurado amor incondicional, la acababa de abandonar en el altar. Valeria, radiante en su vestido de novia, que apenas ocultaba su embarazo de 5 meses, sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. 300 invitados, la flor innata de la alta sociedad andaluza, comenzaron a cuchichear mientras ella, paralizada, intentaba comprender lo incomprensible. El ramo de azucenas blancas se resbaló de sus dedos insensibles. Su respiración se volvió errática mientras luchaba por mantener la compostura. No era solo su corazón lo que Julián había decidido aplastar. En su vientre, 2 pequeñas vidas, gemelos, ya sentían el abandono del hombre que debía protegerlos. «Señorita Valeria, ¿se encuentra bien?» La voz preocupada del párroco apenas llegó a sus oídos. Las lágrimas, contenidas por el orgullo, amenazaban con desbordarse en cualquier momento. Amenazaban con... Esta no era la primera humillación que Valeria sufría a manos de Julián. Durante sus 2 años de relación, él la había menospreciado constantemente en los eventos sociales. Criticaba sus vestidos por ser demasiado sencillos para sus estándares, e incluso le había pedido que no mencionara sus orígenes humildes cuando estuviera con sus amigos influyentes. El recuerdo de esas palabras resonó en su mente ahora. «Valeria, cariño, cuando te pregunten por tu familia, solo di que son industriales del norte. Suena mejor que decir que tu padre era un fontanero». El descubrimiento de su embarazo había sido recibido con una frialdad que debió haberla advertido de lo que vendría. «¿Estás segura de que son míos?», le había preguntado Julián, con una sonrisa torcida. «Quizás deberíamos resolver este asunto antes de que se haga público. ¿Sabes? Tengo una reputación que mantener». Un sollozo escapó de su garganta, mientras los murmullos se hacían más fuertes. Algunos invitados la miraban con una piedad apenas disimulada. Otros, con el placer mezquino de aquellos que siempre habían pensado que esa chica de pueblo nunca encajaría en su círculo exclusivo. «Niña, ven conmigo». Una mano arrugada pero firme tomó la suya. Doña Carmen, la antigua ama de llaves de la finca de los padres de Julián, apareció como un ángel de la guarda entre la multitud hostil. A sus 70 años, la menuda mujer irradiaba más dignidad que todos los presentes juntos. «No merece ni una sola de tus lágrimas». Con una fuerza que no sabía que poseía, Valeria levantó la barbilla y caminó hacia la salida del templo. Cada paso era una agonía, cada mirada una herida fresca. El vestido, que había costado una fortuna, ahora se sentía como una jaula de seda y encaje. Sus tacones golpeaban el mármol como una cuenta regresiva hacia una vida que terminaba, para dar paso a otra, incierta y aterradora. «Míralos bien, Valeria», le susurró doña Carmen mientras avanzaban por el pasillo central. «Recuerda cada rostro. Algún día, cuando menos lo esperen, volverás con la cabeza bien alta». Al salir del templo,
El sol andaluz la cegó por un instante. ¿Cómo podía el mundo seguir girando cuando el suyo acababa de detenerse? La limusina que debía llevarlos a la recepción había desaparecido. Incluso en esto, Julián había sido minucioso en su crueldad. «Ven a mi casa», ofreció doña Carmen. «No es un palacio, pero hay espacio para ti y para esos angelitos que llevas dentro». ¿Crees que Valeria puede realmente recuperarse de una traición tan pública? ¿Cuál sería tu primer paso si estuvieras en su lugar? Comparte tus ideas en los comentarios. La reconstrucción. 2 semanas después del abandono, Valeria observaba impotente cómo los empleados de la empresa de Julián vaciaban sus pertenencias del lujoso ático en el centro de Málaga. «La propiedad está a nombre de la empresa», había explicado fríamente el abogado. «El señor Bustamante lamenta el inconveniente». El pequeño piso de doña Carmen en el barrio de la Trinidad era el polo opuesto del lujo al que Valeria se había acostumbrado. Las paredes con la pintura descascarada, los muebles viejos pero limpios, el olor a pan recién horneado. Todo se sentía extrañamente reconfortante. No había pretensiones aquí. La vida era auténtica. «Siempre supe que ese chico no era bueno», comentó doña Carmen, tejiendo pequeños zapatitos para los bebés. «Lo vi crecer, ¿sabes? Ya de niño mostraba esa crueldad. Una vez le pisó la cola al gato de la casa solo por ver su sufrimiento. Su madre lo justificaba, diciendo que eran solo travesuras de chico. Pero yo sabía que algo oscuro crecía dentro de él». Valeria acarició su vientre, donde Carlos y Mateo, los nombres que ya había elegido para sus hijos, se agitaban inquietos. «¿Cómo los voy a mantener, Carmen? No tengo nada. Sin trabajo, sin suficientes ahorros, sin familia en Málaga». «Tienes algo mucho más valioso», respondió la anciana. «Dignidad y fuerza. Y me tienes a mí. No es mucho, pero es un comienzo». La búsqueda de empleo resultó más difícil de lo esperado. Su currículum, con estudios incompletos y experiencia laboral limitada, no impresionaba a nadie. Las miradas invariablemente se desviaban hacia su abultado vientre, y las excusas eran siempre las mismas. «Ya la llamaremos. Buscamos un perfil diferente, quizás después de que nazcan los bebés». Fue doña Carmen quien, una tarde lluviosa, llegó con una sonrisa de esperanza. «La cafetería La Esquina con Sabor en la Trinidad busca camarera. El dueño, un tal Antonio, es un buen hombre. He hablado con él sobre ti y está dispuesto a conocerte». El local era un lugar acogedor en el corazón del barrio multicultural. El aroma a café fresco, a pasteles de canela y a un ligero toque de tomate casero llenaba el aire, mezclándose con el murmullo de conversaciones en español y algún que otro idioma. Antonio, un hombre de 40 y tantos con ojos amables y manos callosas por el trabajo, la recibió con una sonrisa franca. «Doña Carmen dice que es usted trabajadora y honesta», dijo después de escuchar su situación. «Con eso me basta. El embarazo no es un problema. Haremos los ajustes necesarios. Puedes empezar mañana mismo». Esa noche, por primera vez desde el abandono, Valeria lloró lágrimas de alivio. Acurrucada en la pequeña cama de la habitación que compartía con doña Carmen, susurró a sus bebés: «Lo lograremos, amores míos. Paso a paso, día a día, construiremos una vida digna». ¿Qué te parece la amabilidad de Antonio? ¿Crees que Valeria encontrará su camino en este nuevo entorno? Déjanos tus comentarios. El renacimiento. Su primer día en La Esquina con Sabor fue un desastre. Sus pies hinchados protestaban dentro de sus zapatos negros. La espalda le dolía como si miles de agujas la estuvieran pinchando. La bandeja se sentía más pesada con cada minuto que pasaba, y las comandas se confundían en su mente agotada.
El clímax llegó cuando tropezó ligeramente, enviando una bandeja llena de paella sobre un cliente en la mesa central. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con uno de los cuchillos que ahora yacían en el suelo. «Lo siento muchísimo, señor», tartamudeó Valeria, mortificada, mientras intentaba limpiar la camisa arruinada del hombre. Sus manos temblaban y las lágrimas amenazaban con desbordarse. «Por favor, permítame». Para su sorpresa, el hombre, que resultó ser Antonio, el dueño con quien había hablado el día anterior, no mostró enojo, solo comprensión. «Está bien, Valeria. Son solo manchas y salen. ¿Estás bien tú? Te ves agotada». Esa genuina preocupación fue lo que finalmente rompió sus defensas. En el pequeño baño del personal, Valeria liberó todo el dolor acumulado. Lloró por la traición, por el miedo al futuro, por la incertidumbre de criar a 2 niños sola, por la humillación pública y por su dignidad perdida. Cuando salió, con los ojos hinchados y el maquillaje corrido, esperaba encontrar sus pertenencias empacadas y una compasiva despedida. En cambio, Antonio la esperaba con una taza de té caliente y una propuesta inesperada. «Tenemos un pequeño apartamento en la parte de atrás de la cafetería», explicó. «Lo usábamos como almacén, pero con algunas mejoras puede ser una casa decente. Es tuya si la quieres, a cambio de algunas horas extra de trabajo cuando te sientas mejor». La generosidad del gesto la dejó sin palabras. «¿Por qué?», fue lo único que pudo preguntar. Antonio sonrió con nostalgia. «Mi madre llegó a España desde Italia, sin nada más que la ropa puesta y embarazada de mí. Alguien le tendió una mano cuando más lo necesitaba. Ahora me toca a mí hacer lo mismo». Esa noche, mientras ayudaba a cerrar el local, Valeria sintió algo que creía perdido para siempre. Esperanza. El espacio vacío, con sus manteles a cuadros rojos y blancos, las sillas apiladas sobre las mesas y el aroma persistente a pan casero y salsa de tomate, le daba una sensación de hogar que nunca había experimentado en el lujoso piso que compartía con Julián. Al día siguiente, con la ayuda de doña Carmen y algunos empleados, Valeria se instaló en el pequeño apartamento. Era modesto, apenas una habitación, un diminuto baño y un espacio que servía de cocina y sala. Pero estaba limpio y, sobre todo, era seguro. Mientras desempacaba las pocas pertenencias que había logrado rescatar, encontró una fotografía de ella y Julián en sus días más felices. El contraste entre aquella mujer esperanzada y la que ahora la miraba desde el espejo del baño era crudo. Sin embargo, en lugar de autocompasión, una feroz determinación se apoderó de ella. «Este no es el final», se dijo mientras acariciaba su vientre. «Este es solo el comienzo de nuestra verdadera historia». Los sonidos de la cafetería que se filtraban por las paredes, las conversaciones animadas, las risas espontáneas, el tintineo de los vasos y los cubiertos, formaban una sinfonía reconfortante. Dentro de esas paredes, impregnadas con el olor a pan casero y salsa de tomate, Valeria y sus hijos habían encontrado no solo refugio, sino la posibilidad de sanar. «Y nunca permitiré que nadie nos lastime de nuevo», les prometió a sus hijos mientras se preparaba para su primera noche en su nuevo hogar. «De ahora en adelante, somos nosotros contra el mundo, mis pequeños luchadores, y les prometo, ganaremos esta batalla. No olvides darle a me gusta». ¿Qué impacto crees que tendrá este nuevo sentido de comunidad en la recuperación de Valeria? Comparte tus ideas en los comentarios. El Fénix despliega sus alas. Las semanas pasaron con la cadencia pausada de una vieja canción española, En la esquina con sabor. Valeria aprendió a sortear las mesas con una gracia que desafiaba su avanzado estado de gestación.
Sus manos, antes acostumbradas a cremas caras y manicuras perfectas, ahora mostraban las pequeñas marcas de un trabajo honesto, que ella contemplaba cada noche con un orgullo tranquilo. «Tienes un don natural para esto», le comentó María, la cocinera de 60 años que comandaba los fogones con la autoridad de un general y el cariño de una abuela. La forma en que hablas a los clientes, cómo recuerdas sus preferencias, eso no se aprende, se nace con ello. Valeria sonrió mientras arreglaba los cubiertos para el servicio de la cena. Mi padre siempre decía que la dignidad no está en lo que haces, sino en cómo lo haces. Su pequeño apartamento en la parte trasera se había transformado en un hogar de verdad. Las paredes, antes desnudas, ahora exhibían fotografías en blanco y negro de la vieja Málaga que Antonio le había regalado. Un sillón mecedor, rescatado de un mercadillo, ocupaba la esquina de la ventana, donde Valeria pasaba horas contemplando el patio interior, mientras acariciaba su vientre cada vez más prominente. Doña Carmen visitaba casi a diario, siempre trayendo algún pequeño tesoro para los bebés. Gorritos tejidos a mano, diminutos mamelucos comprados con su modesta pensión, o simplemente historias de su juventud que hacían reír a Valeria hasta las lágrimas. Cuando tenía tu edad, le contó la anciana, sus dedos artríticos aún tejiendo sin descanso. Yo también me enamoré de un hombre que no me merecía. Casi me pierdo intentando complacerlo. Valeria la miró con sorpresa. Nunca me habías contado eso. Hay dolores que uno se guarda hasta que encuentra a alguien que puede entenderlos. Doña Carmen hizo una pausa. Sus ojos se nublaron con recuerdos lejanos. Se llamaba Jaime. Era músico y me prometió el cielo y la tierra. Cuando supo que estaba embarazada, desapareció como la niebla de la mañana. ¿Tuviste un hijo? La pregunta escapó de los labios de Valeria antes de que pudiera detenerse. Una niña preciosa. La sonrisa de doña Carmen estaba teñida de melancolía. María. La llamé como mi madre. Nació con un soplo en el corazón y solo vivió 3 días. A veces pienso que los ángeles se la llevaron porque era demasiado perfecta para este mundo imperfecto. Valeria se arrodilló junto a la anciana, tomando sus manos ásperas entre las suyas. Lo siento mucho, Carmen. No lo sientas, niña. Esa pérdida me enseñó que somos más fuertes de lo que creemos. Sus ojos se encendieron con una fiereza sorprendente. Y ahora, la vida me da una segunda oportunidad contigo y con estos pequeños. Esa noche, mientras sentía a sus hijos moverse en su interior, Valeria reflexionó sobre las diferentes formas del amor. El falso amor de Julián, que solo sabía tomar sin dar nada a cambio. El amor maternal de doña Carmen, que había sobrevivido incluso a la muerte de su hija. El amor fraternal de Antonio y los empleados de la cafetería que la habían acogido sin juzgarla. Y ahora, este amor nuevo y abrumador por 2 seres que aún no conocía, pero que ya significaban más para ella que su propia vida. Un dolor agudo en la parte baja de la espalda la despertó a las 3 de la mañana. Al principio, pensó que era solo otra de las molestias habituales del embarazo. Pero cuando el dolor se intensificó y se extendió como una ola abrasadora por todo su abdomen, el pánico la invadió. «Es demasiado pronto», susurró, jadeando. «Solo tengo 7 meses». Con manos temblorosas, marcó el número de doña Carmen. La anciana respondió al primer timbrazo, como si hubiera estado esperando la llamada. «Voy para allá, no te muevas». Los minutos que tardó Carmen en llegar se sintieron como una eternidad. Cuando finalmente apareció, acompañada por Antonio, que había sido alertado por su llamada, Valeria ya estaba empapada en sudor, luchando contra otra contracción devastadora. «Hay que llevarla al hospital ahora mismo», sentenció Carmen, después de un breve examen.
El parto se ha adelantado. Antonio la levantó en brazos, como si no pesara nada, bajando con cuidado las escaleras, mientras Carmen recogía el pequeño bolso que Valeria había preparado hacía semanas para este momento. El trayecto al hospital en el viejo coche de Antonio fue una sucesión borrosa de semáforos, calles desiertas y palabras de aliento. «Respira, Valeria, respira», repetía Carmen, sosteniendo su mano. «Tus pequeños guerreros han decidido conocer el mundo antes de tiempo, pero estarán bien. Son luchadores, como su madre». El hospital los recibió con la fría eficiencia típica de las urgencias nocturnas. «Parto prematuro, gemelos, primeriza», informó una enfermera mientras colocaba a Valeria en una camilla. Las horas siguientes se fundieron en un torbellino de dolor, miedo y esperanza. Valeria, conectada a monitores que rastreaban los latidos del corazón de sus hijos, luchaba con una fuerza que no sabía que poseía. Carmen no se separó de su lado ni un instante, limpiando su frente, susurrando oraciones y transmitiéndole su fuerza. «Julián debería estar aquí», murmuró Valeria durante un momento de lucidez entre contracciones. «Aquí están exactamente quienes deben estar», replicó Carmen con firmeza. «Las personas que realmente te quieren». Cuando el médico anunció que era hora de trasladarla a quirófano, debido a complicaciones, el pánico se apoderó de Valeria. «¿Estarán bien mis bebés? Haremos todo lo posible», fue la respuesta honesta pero inquietante. Antonio, que había permanecido en la sala de espera durante horas, se levantó de un salto al ver pasar la camilla. «Estaré aquí cuando salgas», prometió, apretando su mano brevemente. «Ustedes tres son familia ahora». El quirófano era un espacio aséptico y aterrador, lleno de luces cegadoras y aparatos intimidantes. Valeria, semiconsciente por la anestesia, sintió como si estuviera observando todo desde fuera de su cuerpo. Las voces de los médicos llegaban distorsionadas, hablando de presión arterial, frecuencia cardíaca fetal y posibles complicaciones. «Quiero ver a mis hijos», suplicó, aunque no estaba segura de si las palabras realmente salieron de su boca. El llanto débil pero decidido del primer bebé perforó la niebla de su conciencia. «Es un niño», anunció alguien. Momentos después, un segundo llanto, más agudo, se unió al primero. «¡Otro niño! ¡Felicidades, mamá!». Cuando finalmente le permitieron sostenerlos, envueltos en mantas de hospital y tan pequeños que cabían perfectamente en sus manos, Valeria sintió que el universo entero se encogía a esas dos caras arrugadas. Carlos y Mateo, sus pequeños milagros, habían llegado al mundo contra todo pronóstico, decididos a vivir, decididos a luchar. «Son perfectos», susurró, besando sus diminutas frentes. «Y son míos, solo míos». ¿Crees que Julián finalmente dará un paso al frente como padre? ¿Qué desafíos prevés para Valeria como nueva madre? Deja tus comentarios abajo. La fortuna favorece a los valientes. La vuelta al apartamento encima de la cafetería fue una mezcla de alegría y desafíos. Los gemelos, aunque prematuros, mostraron una vitalidad sorprendente. Sus llantos insistentes, las noches interminables, los pañales, las tomas, todo se convirtió en una agotadora danza que Valeria ejecutaba con la determinación de quien sabe que no hay alternativa. Antonio había acondicionado el espacio durante su ausencia. Dos cunas sencillas pero bonitas ocupaban ahora una esquina de la habitación y un cambiador improvisado se apoyaba en la pared. El pequeño armario rebosaba de ropita de bebé, regalos de los empleados y de algunos clientes habituales que se habían encariñado con la joven madre. «No sé cómo agradecerles todo esto», dijo Valeria, emocionada al ver los cambios. «Tú harías lo mismo por cualquiera de nosotros», respondió Antonio simplemente.
Además, estos pequeños ya son parte de la familia de la esquina con sabor. Los primeros meses fueron un ejercicio de resistencia y adaptación. Valeria aprendió a funcionar con apenas unas horas de sueño fragmentado. Durante el día, mientras los gemelos dormían, ayudaba con la administración de la cafetería, descubriendo un talento natural para los números que ni siquiera sabía que poseía. «Estamos desperdiciando demasiado producto», comentó un día mientras revisaba las facturas de los proveedores. «Si implementamos un sistema de inventario más eficiente, podríamos reducir los costes sin sacrificar la calidad». Antonio la miró asombrado. «¿Dónde aprendiste esto?» Valeria se encogió de hombros, sorprendida por su propia audacia. «Siempre fui buena en matemáticas en el colegio, y observo, Antonio, observo y aprendo. El sistema de control de inventario que desarrolló redujo el desperdicio de la cafetería en un 30% durante el primer trimestre de su implementación». Pronto, Valeria se encontró asumiendo más responsabilidades. Negociaba con proveedores, organizaba los horarios del personal, sugería modificaciones en el menú según la temporada y la demanda. «Deberías considerar estudiar administración de empresas», sugirió Antonio una tarde mientras cerraban las cuentas del día. «Tienes un instinto natural para los negocios». La idea plantó una semilla en la mente de Valeria. ¿Sería posible? ¿Podría ella realmente construir una carrera, una vida independiente para ella y sus hijos? Con el apoyo de doña Carmen, que se ofreció a cuidar a los gemelos, Valeria comenzó a tomar cursos nocturnos en línea. Sus pocas horas libres las dedicaba a estudiar, absorbiendo el conocimiento con la voracidad de quien ha descubierto tardíamente su verdadera vocación. Julián, mientras tanto, realizaba los pagos de manutención de mala gana, a menudo con retraso y nunca proporcionales a su considerable fortuna. Sus visitas a los niños eran raras y superficiales, como alguien que cumple con una obligación desagradable. «Son idénticos a mí», comentó durante una de sus raras apariciones, observando a los bebés con una mezcla de orgullo posesivo y distancia emocional. «Espero que hereden mi visión para los negocios, no la tuya». «Lo que heredarán, Julián», había aprendido a responder Valeria, sin dejar que sus palabras la lastimaran, «es la capacidad de amar sinceramente, algo que tú nunca entenderías». A medida que los gemelos crecían, también lo hacía la confianza de Valeria en sí misma. Ya no era la joven insegura que medía su valor por la aprobación de un hombre. Ahora se reconocía en el espejo, una mujer fuerte, capaz, decidida a forjar su propio camino. El día que Carlos dio sus primeros pasos, tambaleándose hacia ella con una sonrisa sin dientes, Valeria lloró de felicidad. Mateo lo siguió solo unas horas después, como si no quisiera quedarse atrás. Los empleados de la cafetería celebraron el hito con una pequeña fiesta improvisada, y Antonio brindó por los futuros dueños de restaurantes de Málaga. Esa noche, después de acostar a los pequeños, Valeria escribió en el diario que había comenzado a llevar desde su nacimiento. «Hoy, mis amores, dieron sus primeros pasos en el mundo. Algún día entenderán que su madre también está aprendiendo a caminar de nuevo. Cada día que pasa, me alejo un poco más de la sombra de su padre y encuentro mi propio sol. Les prometo que cuando crezcan, verán en mí a una mujer de la que pueden estar orgullosos. No por lo que tengo, sino por lo que he superado. No por quien me ama, sino por cómo he amado. Y sobre todo, les prometo que nunca, nunca dejaré que nadie los haga sentir menos de lo que son. 2 milagros perfectos que me salvaron cuando más perdida estaba». Afuera, la ciudad dormía bajo un manto de estrellas. En el pequeño apartamento sobre la esquina con sabor,
Una familia poco convencional encontraba su camino hacia la felicidad, un paso a la vez, un día a la vez. ¿Qué te pareció más inspirador del viaje de Valeria? ¿Cómo ha cambiado su definición de familia? Comparte tus comentarios a continuación. El legado de un amor verdadero. El tercer año en la vida de Carlos y Mateo marcó un punto de inflexión en el universo que Valeria había construido. Los niños, que ahora hablaban con esa mezcla peculiar de inocencia y sabiduría propia de su edad, se habían convertido en las mascotas no oficiales de la cafetería. Cada tarde, después de la guardería, correteaban entre las mesas, saludando a los clientes habituales por su nombre y robando aceitunas del mostrador con la complicidad de todos. «Mamá, ¿podemos ayudar a mamá Clara en la cocina?», preguntaban invariablemente, con unos ojos idénticos a los de Julián, pero con una calidez que su padre nunca había poseído. La naturalidad con la que habían aceptado la relación entre Valeria y Clara era un recordatorio constante de que el amor, en su forma más pura, no conoce de convenciones. Para ellos, tener dos madres y un tío Antonio que los adoraba era la normalidad más absoluta. «Algún día tendrás que explicarles lo de Julián», le había advertido Carmen durante una de sus visitas semanales. «Los niños empezarán a preguntar». Valeria suspiró, consciente de que ese momento se acercaba inexorablemente. ¿Cómo les explico que su padre biológico los abandonó antes de que nacieran? ¿Que cuestionó si eran realmente suyos? ¿Que me sugirió que los eliminara? «Con la verdad», respondió la anciana simplemente. «No la verdad cruel que hiere, sino la verdad compasiva que explica sin destruir. Les dirás que a veces los adultos cometen errores porque tienen sus propios miedos y heridas, que su padre no estaba listo para el regalo que ellos son. Y sobre todo, les recordarás lo mucho que los amas y cuántas personas maravillosas han estado ahí para ellos desde el principio». Mientras esta conversación pendía sobre su conciencia, Valeria simultáneamente enfrentaba nuevos desafíos profesionales. El éxito de la esquina con sabor había trascendido las fronteras del barrio. La innovadora fusión entre la cocina tradicional española y los ingredientes frescos que Clara había desarrollado con su apoyo, ahora atraía a críticos gastronómicos y a clientes de toda la ciudad. «Deberíamos considerar expandirnos», sugirió Roberto, el socio más conservador, durante una reunión estratégica. «Hay un local disponible en el barrio de Salamanca. Sería nuestro segundo local, más enfocado a una clientela de mayor poder adquisitivo». La idea de la expansión agitó sentimientos encontrados en Valeria. Por un lado, representaba la validación definitiva de su trabajo y visión. Por otro, temía que el crecimiento diluyera la esencia familiar que hacía de la cafetería un lugar especial. «Si decidimos hacerlo», respondió después de una pausa, «tendrá que ser manteniendo nuestros valores. No quiero que nos convirtamos en una cadena impersonal, donde los empleados son números y los clientes son simplemente billeteras». Clara le apretó la mano por debajo de la mesa, en un gesto silencioso de apoyo. A lo largo de los meses, habían aprendido a comunicarse así, con pequeños gestos que contenían conversaciones enteras. «Propongo algo», intervino Antonio. «Valeria debería liderar este proyecto de expansión. Su participación accionarial aumentaría al 20% y ella diseñaría la estrategia completa, desde la decoración hasta la selección del personal». La confianza implícita en esa propuesta la abrumó. 3 años atrás, había sido abandonada en un altar, despojada de dignidad y seguridad. Hoy, 3 personas cuyas opiniones valoraba profundamente ponían el futuro de un negocio que amaban en sus manos. «Acepto», dijo finalmente, «pero con una condición. Quiero que contratemos específicamente a madres solteras,
ofreciéndoles horarios compatibles con el cuidado de los niños y, eventualmente, servicio de guardería en el mismo local. Yo no tuve ese apoyo cuando más lo necesité, y quiero que eso sea parte de nuestra identidad como empresa. La propuesta fue aprobada por unanimidad, y Valeria se sumergió en el proyecto con la pasión metódica que la caracterizaba. Durante meses, cada minuto libre entre sus responsabilidades maternales y sus estudios, que ya estaban en la recta final, lo dedicó a crear un modelo de negocio que fuera rentable sin sacrificar su alma. El día de la inauguración de la esquina con sabor de Salamanca, Valeria se detuvo por un momento en la entrada, abrumada por la materialización de sus esfuerzos. Las paredes en tonos terracota, los olivos estratégicamente colocados, las fotografías en blanco y negro de paisajes rurales andaluces. Cada detalle había sido elegido para transmitir esa mezcla de tradición y modernidad que definía su propuesta. «Es perfecto», susurró Clara, abrazándola por la espalda mientras veían a los primeros clientes entrar con expresiones de asombro. «Tal como tú». Los gemelos, vestidos elegantemente para la ocasión, repartían pequeñas cestas de pan casero a los invitados, orgullosos de su rol oficial de anfitriones junior. Doña Carmen, engalanada con un vestido que había guardado desde su juventud para ocasiones verdaderamente especiales, se secaba discretamente las lágrimas de orgullo. «Hija mía», murmuró cuando Valeria se acercó para asegurarse de que estaba cómoda. «Si tu padre pudiera verte ahora, él siempre supo que estabas destinada a grandes cosas». El éxito del segundo local superó todas las expectativas. En menos de 6 meses, las reservas tenían que hacerse con semanas de antelación. El crítico gastronómico más influyente de la ciudad describió el restaurante como la fusión perfecta entre la tradición y la innovación, liderada por una empresaria que entiende tanto de sabores como de negocios. Fue precisamente este artículo el que, por una caprichosa coincidencia del destino, cayó en manos de Julián. Él no se había presentado a sus esporádicas visitas a los niños desde hacía meses, limitándose a enviar regalos ostentosos en fechas especiales, siempre acompañados de elaboradas excusas sobre viajes de negocios o compromisos ineludibles. La llamada llegó un martes por la noche, mientras Valeria revisaba las cuentas del mes, mientras Clara acostaba a los niños con uno de sus cuentos inventados. «Valeria, soy Julián». Su voz sonaba diferente, con un matiz que ella no pudo identificar de inmediato. «Vi el artículo de tu cafetería. Parece que te va muy bien». «Nos va bien, sí», ella respondió con cautela. «¿Necesitas algo? Los niños ya se van a dormir». Él no estaba llamando por ellos, no realmente. Hubo una pausa incómoda. Me preguntaba si podríamos vernos, para hablar, ya sabes, de nosotros. Valeria de hace 3 años habría sentido un revuelo en el estómago ante una propuesta así. La Valeria actual solo experimentó una leve curiosidad mezclada con desconfianza. «No hay un nosotros, Julián. No lo ha habido desde que me dejaste en el altar, embarazada de tus hijos. La gente comete errores», insistió él, con ese tono persuasivo que ella conocía tan bien. «He estado reflexionando mucho últimamente. Quizás nos apresuramos. Por los niños, deberíamos intentarlo de nuevo». Valeria cerró los ojos, respirando hondo para controlar la indignación que le subía. ¿Apresurarnos? ¿Llamas apresurarse a abandonar a tu prometida embarazada de 5 meses? ¿A sugerirme que abortara a tus propios hijos? ¿A aparecer en sus vidas solo cuando te conviene para mantener las apariencias? Eso no es justo, Valeria. He estado pagando la manutención religiosamente, con retrasos constantes, y siempre por debajo de lo que corresponde legalmente a tu nivel de ingresos. Lo interrumpió ella,
Y el dinero no reemplaza la presencia, Julián. Tus hijos apenas te reconocen cuando apareces con tus regalos caros. ¿Sabes a quién llaman cuando tienen pesadillas? A Clara. ¿Sabes quién les enseñó a montar en bicicleta? Antonio. Ellos son su familia, las personas que han estado ahí cada día en las buenas y en las malas. El silencio al otro lado de la línea fue tan denso que por un momento ella pensó que había colgado. ¿Crees que Julián finalmente entenderá el verdadero significado de la familia? ¿Qué esperas para el futuro de Valeria? Deja tus comentarios a continuación.